Tengo que preguntarte por algo, que ahora hablamos un poquito antes del podcast. Aquí vino Michael Donegan, Sí. que habló... Lo vi. Bueno, habló, entre otras cosas... O sea, la gran mayoría de tema era la Atlántida, ¿no? Uh-huh. Que te quiero preguntar también por si hay algún tipo de concepto realista de Atlántida y de lo que él dijo, pero también habló de Egipto. ¿Qué te pareció? ¿Estás de acuerdo? ¿Concuerdas? No creo, por visto lo visto, no creo que concuerdes en nada, pero ¿qué te parece? Las opiniones y ¿cómo ves? Yo no sabía que él había estado trabajando en Jawara. Uh-huh. Y él te estuvo contando Sí. aquí que perteneció a ese equipo y demás. Sí. Entonces él estuvo hablando de Jawara. Jawara Uh-huh. es verdad que él dice que es mucho más antiguo, pero Uh-huh. porque él es de los que defiende que todo Egipto es mucho Sí. más antiguo. Uh-huh. A ver, Jawara está perfectamente documentado en Sexta Dinastía. Sabemos quién es el propietario de esa pirámide. Sí es verdad que está negada porque hay un canal al lado, como él dijo. Lo que pasa es que yo creo que ese canal, no sé realmente si lo hizo los franceses en época de Napoleón o era más antiguo. Probablemente era más antiguo. Uh-huh. Pero es verdad que delante hay un yacimiento completamente por excavar, que Heródoto mencionó, como él dijo, ¿no? que era un laberinto, lo llaman el laberinto de Jawara, y Heródoto dijo que tenía más de 3.000 salas, más de 3.000 habitaciones. Pero no es un laberinto, es un templo funerario. O sea, los reyes, cuando mueren, aparte de su tumba, se tienen que construir un templo como si fueran un dios. O sea, en Egipto tú tienes dos tipos de templos. El templo donde vive el dios fulano, ¿vale? Y ese templo es como la casa donde vive ese dios. Karnak es el del dios Amón, Philae es el de la diosa Isis, Dendera el de la diosa Hathor, son la casa donde vive el dios. Y es literalmente donde vive el dios, hasta el punto de que los sacerdotes no son sacerdotes, son mayordomos, que están al servicio de ese dios. Lo lavan, lo cocinan, lo limpian, ¿no? Son sus mayordomos. Y por otro lado están los templos funerarios, que son los templos que se construyen los reyes cuando mueren para convertirse en un dios. Y por tanto tendréis que venir a hacerme culto a mí como si fuera un dios a este templo. Bueno, pues en la época de las pirámides, esos templos funerarios están pegados a la propia pirámide. Luego, en otras épocas posteriores, no. O sea, en la época del Valle de los Reyes, Tutankamón tiene su tumba en el valle y el templo, por otro lado, en otro lugar, ¿no? Entre otras cosas, para que no se localice la tumba pegada al lado del templo y la saquen, ¿no? Bueno, pues el templo, en Jawara tú tienes la pirámide y lo que tienes delante de la pirámide es un templo funerario de ese rey. Ahora, era un templo funerario inmenso. Era probablemente el más grande jamás construido. ¿Por qué? Porque compensa el tamaño de la pirámide. ¿Vale? Yo tengo dinero para hacer más paredes de una piedra más barata y me hago un gran templo funerario, entre otras cosas porque probablemente centralizaría el rey toda la administración burocrática en su templo funerario. ¿Por qué? Porque quiero tener muchos sacerdotes aquí a mi servicio. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues la administración que se administre desde mi templo, en vez de hacerse desde el templo de no sé dónde, ¿no? Yo soy el dios que ha muerto y sigo de alguna forma regulando el funcionamiento de Egipto. Entonces construyó un templo funerario enorme. Un templo que a día de hoy todavía no se ha excavado en toda su magnitud. Y de hecho hubo un proyecto que es este que él mencionaba y que él participó en él, donde se hizo una especie de sondeo de georradar por encima para localizar el famoso laberinto de Jawara, ¿no? Que es como se conoce pues casi en la mitología, ¿no? ¿Y qué ocurrió con ese proyecto? Pues que después de los resultados que encontraron, el gobierno egipcio les retiró el permiso para seguir trabajando. Y no se sabe muy bien por qué. Claro, eso ha dado pie a que corra un poco esa línea esotérica de qué habrá encontrado esta gente que Egipto lo ha querido silenciar, ¿no? Claro, para quien no conoce Egipto y es muy amante de estas teorías un poco conspiranoicas a veces, ¿no? En el mundo del misterio, pues, joder, eso se lo han dejado botando delante de la portería. Es que cuadra perfectamente. Ahora, quienes conocemos Egipto un poco más en profundidad, entendemos cómo funciona un poco la mecánica allí. O sea, quieren dinero. No tanto dinero como el hecho de, joder, de repente hay un yacimiento que puede ser un descubrimiento muy importante. Egipto lo que no quiere ahora es otra vez Lord Carnarvon descubriendo sus patrimonios importantes. Lo quieren hacer ellos. Quieren de alguna forma estar participando ellos, controlando ellos o teniendo un poco la gestión ellos. Entonces hay una política muy restrictiva en los trabajos en Egipto en cuanto a la comunicación y la divulgación de todo esto.
Claro, esto yo entiendo que haya egiptólogos, ¿no? A mí no me ha ocurrido, pero puede ocurrir que, joder, si tú has hecho un descubrimiento, pues te toca las narices que Egipto venga a decirte si puedes o no puedes hacerlo público, o si lo tienen que hacer públicos ellos y no tú. Entonces, yo sé que ellos publicaron algunas cosas en prensa que no sentaron bien en Egipto. Y eso rápidamente es un motivo como para no te renuevo permiso de excavación. Pero es que además también hay otro problema, y es que Jawara es una zona que está, bueno, cuando él estuvo aquí te lo decía, ¿no? Que está en mitad de la nada, Sí. que es como un desierto. Es una zona que es difícil de controlar. Entonces, si tú dices, aquí hay un yacimiento inmenso, ¿no? Y hemos documentado que llega desde aquí hasta allí, ¿cómo controlas eso? O sea, ¿cómo controlas que no haya saqueadores? Sí, o grupos organizados en puntas remotas. Exacto. Claro. O sea, tendrías que cerrar la zona, perimetrarla, poner protección, poner vigilancia. Mucho Eso dinero. vale pasta. Claro. Entonces, para Egipto es más sencillo decir, se acabó, aquí no hay nada y esto sigue enterrado, que comunicar de repente que sí, que aquello es impresionante porque no tienen medios para hacerlo. ¿Y tú crees que va a ser impresionante? ¿Crees que hay algo Tiene ahí? que ser impresionante. O sea, ¿Crees sin que sí que hay sin algo? duda. Sí. A ver, que están los restos del templo funerario de esa pirámide que se excavaron en su día, pero no están bien excavados. Y si se excava bien Y ahí, si se excava puede bien, ser pues, espectacular. Claro, puede aparecer un templo impresionante. Serán las ruinas, serán los restos, serán las cimentaciones, Ajá. pero tiene que ser un yacimiento impresionante. Pero la gente claro. no se imagine que habrán las cámaras enteras. No, eso no. No. No hay nada. O No, sea, no porque hay además- un templo subterráneo Claro, es que una de las conservado. preguntas, efectivamente, una de las preguntas que tú le hacías a él es, Ujú. ¿ese laberinto era subterráneo o estaba a pie de calle? Me acuerdo que le decías, o estaba a pie de calle. Estaba claro, estaba para entrar a vivir. Sí. ¿Eh? Estaba a pie de calle. Estaba bien. O sea, no era subterráneo. No digo que no tuviera partes subterráneas, Ujú. que hay muchos templos que las tienen, por Ujú. supuesto. Tienen criptas, tienen cámaras. Pero el templo en sí, y más un templo funerario pegado a una pirámide, o sea, estaría elevado. Por lo tanto, lo que queda hoy en día es, eso colapsa, tendrás la cimentación de los muros y se han cubierto por arena. Ujú. Por lo tanto, tú podrás excavar y documentar todo el templo. Mm. Y a lo mejor encontrar algo a nivel subterráneo, alguna cripta, alguna cámara. Ajá. Pero no vas a encontrar una ciudad subterránea. Pero eso, Seguro. eso entonces no iba desencaminado. O sea, no es lo que más te Eso de lo que él comentó, por eso he Ujú. empezado por esto, de lo que él comentó es lo que me pareció más interesante. Obviamente no es de la antigüedad que él dice, Ujú. porque él dice que le parece mucho más antiguo. No, es coetáneo a esa dinastía finales del Reino Antiguo, del final de la época de las pirámides, ¿no? Ujú. Pero claro, luego ya se iba a hablar de las pirámides y él es de los que defiende esas cronologías del 11.000 antes de Cristo y demás. Para mí eso no tiene sentido por la propia evolución constructiva de la pirámide. Ujú. O sea, tenemos una de estas tumbas que hay aquí, es la tumba del arquitecto. Y él pone en su tumba, yo soy Gemiunu, el arquitecto de esta pirámide, pero es que además fue el arquitecto de su padre, o sea, de Snefru, con lo cual... Fenómeno el tío, ¿eh? Pero un fenómeno, Ojo. y además vivía bien, porque tiene estatuas y se le ve así como yo, fornido, el tío, ¿no? Era una persona No pasaba hambre. No, digamos pasaba que hambre, se alimentaba bien. Totalmente, o sea, que los tenemos documentados, ¿no? A estos personajes. Entonces, no hay ninguna indicio, ninguna evidencia que nos haga pensar en esas cronologías tan antiguas como las que planteaba él. Claro, yo entiendo que un tipo que está fascinado con la Atlántida y que ha centrado su investigación en la Atlántida, yo ahí estoy completamente verde Ujú. y no sé si realmente Andalucía es el foco idóneo. O sea, más allá de que el mito de Platón decía que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, Sí. ¿no? Se ha planteado si podía haber una relación con Tartesos o incluso ser alguna otra cuestión en las costas de Cádiz o más allá, ¿no? Yo eso no lo sé. Pero claro, entiendo que a alguien como él, todas estas teorías pseudocientíficas que hablan de civilizaciones anteriores a la egipcia, Claro. con estos conocimientos al que se les atribuyen y demás, pues enseguida enlacen con Atlantes, ¿no? Y de hecho no es ni el primero ni el único. O sea, la famosa cámara de los ancestros, el Hall of Records, que él decía que incluso algunos planteaban que podría ser lo que estuviera en el laberinto de Jawara. En realidad, el Hall of Records es una historia que se inventa un místico, porque era un medium que tenía visiones, que se llama Edgar Cayce, que decía que en sueños él hablaba con la esfinge y la esfinge le decía que estaba hueca y que por debajo tenía como una sala donde se contenían todos los conocimientos de la humanidad, ¿no? Ahí guardados. Pero esto es algo que viene de mucho más atrás. Claro. O sea, todo lo que es la piramidología
precisamente nace como ese conocimiento ancestral de la humanidad recogido en la geometría de la pirámide, ¿no? Es una teoría de finales del 19. Pues este Edgar Cayce es el que decía que debajo de la Esfinge estaba esa cámara de los secretos. Y debajo debajo de la Esfinge no hay nada. No hay nada. No hay nada, eso ya está documentado. O sea, ya se ha podido de alguna forma probar de que ahí va. Está el agujero de la cabeza, hay otro agujerito igual en la chepa y otro agujerito en el culo, que es una cueva. Y ese agujero en el culo, ¿quién entraba ahí? Claro. Yo he entrado en ese agujero. Has entrado en el culo de la Esfinge, sí, claramente, sí, ¿no? sí. Es así. O sea, a ver, es un pocito con una cueva. Pues, en algún momento alguien intentó hacer una tumba ligada a algo tan sagrado como era la Esfinge. Porque la Esfinge por dentro es maciza. Es maciza. No es que sea maciza, es que está tallada en la roca. Está tallada en una roca. Está construida, con lo cual es un peñasco, obviamente. De hecho, hay una teoría muy curiosa que dice que probablemente era una formación geológica que ya estaba allí. Vale. O sea, que se había erosionado alrededor y tenía una forma. Y aprovecharon esa forma para tallar la Esfinge.